Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Amén. Dice así en la Sagrada Escritura: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pueden sentarse. Es interesante, amados hermanos, que nosotros recordemos que el apóstol Pedro le escribe a una audiencia que se encontraba dispersa. En el capítulo 1, versículo 1, nos habla de eso. Ahora bien, Pedro en este texto se dirige a una audiencia de creyentes y le hace énfasis sobre este mismo tema: el que quiere amar la vida y ver días buenos. Y en este texto el apóstol Pedro le da una serie de instrucciones o exhortaciones para que eso sea una realidad, tanto en la vida de los primeros creyentes que recibieron la palabra en el tiempo que Pedro escribió, como también nosotros para este tiempo. Hoy en este texto nosotros queremos compartir 3 consejos que el apóstol le dio a su audiencia y nos da a nosotros para nosotros poder vivir días buenos, como dice nuestro tema. Entonces, con eso en mente, queremos nosotros resaltar varios puntos de este texto. Varios puntos de este texto. Y el primer punto que nosotros queremos resaltar está basado en el versículo 8. Si queremos días buenos, debemos procurar la armonía y la unidad. Si queremos días buenos, debemos procurar la armonía y la unidad. Versículo 8 dice: finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivo, amando fraternalmente, misericordioso, amigable. Permítanme citar ese mismo versículo en la Biblia de las Américas y también la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo la Biblia de las Américas habla de este versículo y permítame citarlo. Dice: en conclusión, sé todo de un mismo sentir, compasivo, fraternales, misericordioso y de espíritu humildes. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito: por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Varios puntos que queremos nosotros resaltar de ese versículo 8. Si nosotros vemos, el apóstol Pedro comienza el versículo diciendo finalmente. En las Américas dice en conclusión. En la Nueva Traducción Viviente empieza el versículo diciendo por último.
Y puede ser que nos llegue a la idea como que ya Pedro cerró la carta, como que ya todo acabó ahí. Pedro viene hablando y empieza el versículo diciendo, la Reina Valera 60, finalmente. Sin embargo, nosotros sabemos que estamos en el capítulo 3 y la carta tiene 5 capítulos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que Pedro quiere hablar o hablarnos nosotros? ¿Qué es lo que Pedro quiere? No es que nosotros entendamos que la carta concluyó, sino lo que Pedro ya venía diciendo está concluyendo. ¿Qué nos venía diciendo el apóstol Pedro? Si nosotros vemos 3 sermones pasados, Pedro nos viene hablando en el capítulo 2, versículos 13 al 17, de cómo nosotros debemos someternos a toda institución humana, de la relación como cristiano ante la autoridad. De siendo estudioso, el cristiano debe y tiene que ser el mejor ciudadano de este mundo. Pero a veces nosotros sabemos que no es así. Pedro también nos viene hablando de la relación que debe de haber del cristiano en su trabajo. Versículos 18 al 20 del capítulo 2, donde Pedro nos exhortaba y nos exhorta, tanto su audiencia como nosotros, a respetar y someternos a nuestro amo, sean buenos, pero también a lo difícil de soportar. Es muy bueno y es muy agradable y es fácil someternos a un jefe, a un amo agradable. Pero yo sé, hermano, que no es fácil someternos a un jefe difícil de soportar, pero ese es el llamado. Y en la carne no podemos lograrlo, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos hacerlo, sabiendo que tú y yo hemos sido llamados para seguir las pisadas del Maestro. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. El domingo pasado, Pedro nos habló, tanto a su audiencia como a nosotros, en la relación en el matrimonio del cónyuge cristiano con no cristiano. Capítulo 3, versículo 1 al 7. O sea, aquí en el versículo 8, él viene diciendo, finalmente, en conclusión, después que yo le he dado todas estas exhortaciones de cómo ustedes deben manejarse con las autoridades, en su trabajo, en el matrimonio, recordamos que hablamos mucho a las mujeres, como Pedro le habló con maridos inconversos, y lo vimos el domingo pasado a los hombres con mujeres inconversas, y cómo también aplicamos algunos principios para el matrimonio cristiano. Finalmente, en conclusión. Ahora, después que Pedro usa esta palabra, finalmente, Pedro nos ayuda a ver varios puntos o exhortación que Pedro le da a su audiencia a nosotros para ver el día bueno. Y el primero es, sé todo de un mismo sentir. Sé todo de un mismo sentir. Esta palabra de un mismo sentir denota ser armonioso. Ser armonioso. Decía un estudioso lo siguiente, y cito, los creyentes deben de vivir juntos en armonía, manteniendo un compromiso común con la verdad que produce unidad interna de corazón los unos para con los otros. No deben estar en conflicto entre sí, ni siquiera bajo severa persecución. Fin de la cita. Eso dice el estudioso. Ahora miremos lo que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículos 27 y 28, y permítanme citarlo. Dice, y cito, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hermano, Pablo le exhorta a los filipenses que estén en un mismo espíritu, que tienen la misma idea de estar en un mismo sentir, ser armonioso. Si vamos al Salmo 133, un salmo que creo que muchos de nosotros, aún sin abrir la Biblia, lo conocemos. Este Salmo 133 habla de la bienaventuranza, del amor fraternal. Y permítanme citar este salmo. Mira cómo dice este salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos y en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando un cristiano es promotor de la armonía como ciudadano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando un cristiano promueve la armonía en su lugar de trabajo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando un cristiano promueve la armonía en su matrimonio. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando un cristiano promueve la armonía dentro de la iglesia. Dentro de cualquier ministerio, donde quiera que el Señor te ponga a servir. Dice el verso 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El apóstol le dice a su audiencia: ¿quieren ver día bueno? Sé todo de un mismo sentido. Movamos la armonía. Pero sigue diciendo en el versículo 8, dice: sé compasivo. Sé compasivo. Esta palabra denota tener en común el mismo sentimiento de lo que le puede estar pasando a otro. Wow. Ser compasivo denota tener el mismo sentimiento de lo que le puede estar pasando a otro. Miremos lo que Pablo le dijo a los Romanos, capítulo 12, versículo 15. Gozaos con lo que se gozan, llorad con lo que lloran. Gozaos con lo que se gozan, llorad con lo que lloran. Lo que implica que el dolor de uno debe ser el dolor de todo y el gozo de uno debe ser el gozo de todo. Hermano, pero no una manera teórica, sino práctica. Sé compasivo. Y si nos fijamos, amados hermanos, en el versículo 8, nos vamos a dar cuenta que ese sé, todo en el mismo sentir, sé compasivo, no es una opción, es un mandamiento, es un imperativo. Tú y yo estamos llamados a ser compasivos. Tú y yo estamos llamados ¿a qué? A ser de un mismo sentir. No una opción, es un mandamiento. Estamos llamados a gozarnos con lo que se gozan y estamos llamados a llorar con lo que lloran. Algunos estudiosos dicen, y cito: los creyentes no deben ser insensibles, indiferentes, ni críticos, aún hacia los perdidos en su dolor de luchar con las dificultades de la vida. Los cristianos deben estar a su lado con compasión para declarar la verdad redentora de Dios en el Evangelio y la esperanza que hay en Cristo, fin de la cita. Nosotros, como creyentes, si queremos ver el día bueno, no podemos ser insensibles ante la situación.
que esté viviendo un hermano. El creyente no está llamado a ser indiferente ante la situación que está viviendo un hermano. Y aún, no aún más lejos, aún algunas personas que aunque no sean cristianas, no estamos llamados nosotros a ser insensibles. El cristiano no está llamado a ser un indolente ante la necesidad de cualquier persona. Si quiere ver el día bueno, sé compasivo. Pedro sigue diciendo, si quieres ver el día bueno, ámense fraternalmente. Ámense fraternalmente. John MacArthur comenta y cito, Pedro usó el término Filadelfo, traducido aquí como fraternalmente. La primera parte de la palabra proviene del verbo fileo, que significa amar, y se refiere al afecto entre personas que están íntimamente relacionadas en alguna forma. Aquellos que demuestren ese afecto lo harán por medio del servicio generoso de uno por otro a una magnitud que tal servicio comienza en la iglesia entre creyentes y se extiende hacia afuera en el mundo. Fin de la cita. Pero el amor debe llevarnos a ser siervo para su gloria. Amén. A ser siervo para su gloria. Amado fraternalmente. Mira lo que nos dice Juan en el capítulo 13, versículo 34 al 35. Dice lo siguiente, y cito: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviera amor los unos con los otros. ¡Wow! Hermano, el amor entre los creyentes predica. Amén. Amén. En esto conocerán que soy mi discípulo, como Jesús, si se aman unos a otros. Wow. Mateo 22, 34-39 dice, y cito, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguien le preguntó a una persona, ¿y quién es mi prójimo? Y esa persona respondió, otro que no eres tú. Sea cristiano o no, otro que no eres tú. Estamos llamados a ayudar primeramente a los hermanos de la fe, pero eso no dice que no podemos ayudar a una persona que no sirve al Señor. El amor fraternal, cuando es llevado a la práctica, eso repercuta en amarnos entre nosotros, servirle amorosamente, generosamente en algo a un hermano, a una magnitud que eso se puede expandir también a servir a cualquier persona que no sirva a Jesucristo. Y aún ese servicio puede llevarle el mensaje de esperanza, el evangelio y la esperanza que nosotros los cristianos tenemos en Jesucristo. Pero también Pedro le dice a su audiencia, ¿quieren ver el día bueno? Sean misericordiosos. Sé misericordioso. Esta palabra denota estar afectado por los sufrimientos de otros para sentirlo de una manera profunda con todas sus entrañas. Simplemente algo teórico, superficial. Ser misericordioso es sentir los sufrimientos de otros. Es sentirlo con todas sus entrañas. Esa es la idea que tiene esa palabra en el texto.
sentirlo con todo nuestro ser interno. Mire un ejemplo de una familia que Jesús amaba. Y creo que todos sabemos, en Juan capítulo 11. Cuando Jesús recibe la noticia de Lázaro, él va hacia allá, encuentra a su familia llorando, encuentra a Marta reclamando. Pero ¿qué pasó con Jesús? Dice el verso 35 de Juan capítulo 11. Creo que uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró. Wow. Hermano, Jesús lloró. Jesús lloró aún sabiendo que como Dios, Él iba a resucitar a Lázaro. Pero como nuestro Dios misericordioso, no solamente en teoría, no. Cristo se identificó con las lágrimas que encontró a María derramada, llorando por la muerte de su hermana. Jesús, como hombre ante la tumba de Lázaro, lloró. Lloró. Queremos ver el día bueno. Pedro dice que seamos misericordiosos. Efesios 4:32, el apóstol Pablo hablando, dice: antes sé benigno uno con otro, misericordioso, perdonándonos a otro, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sé que maligno uno con otro, no, benigno uno con otro. Esa palabra benigno es ser bueno, bondadoso. Pues no solamente benigno, sino también misericordioso. Y sigue diciendo Pablo, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo, Pablo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos y hermanas, tú y yo no merecíamos el perdón de Dios. Tú y yo merecíamos el justo juicio de Dios. Desde que nacimos ha sido ofendiendo a Dios. Merecíamos el castigo eterno de parte de Dios. Esta mañana yo meditaba en mi habitación y decía, mira, si Dios me manda para el infierno, Dios sigue siendo bueno, justo y santo y misericordioso. Y gloria a Dios que me dio el privilegio de compartir su santo evangelio. Pero a veces, en nuestra dureza de corazón, nosotros le queremos buscar la quinta pata al gato que no tiene quinta pata, porque a veces confundimos la pata o el rabo como si fuera una pata. Nada más hay 4 patas que tiene el gato. Así queremos como buscarle mucha vuelta a la cosa. No es tan difícil. Es que de la misma manera que fuimos perdonados en Cristo por Dios y nosotros merecerlo, aunque Él no lo merezca o ella no lo merezca, la Biblia dice que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Queremos ver el día bueno. Estamos llamados a perdonarnos los unos a los otros. Gloria a Dios. Cristo en la cruz. Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Eso es impresionante. Pero muchos quizá pueden decir, pero pastor, lo que pasa es que Cristo era Dios. Ok. Si esa es tu excusa para no perdonar, entonces vamos a Hechos capítulo 7 y vamos a ver el primer mártir, Esteban, siendo apedreado. Y mientras fue apedreado, también dijo la misma expresión que dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. O sea que no hay excusa para no perdonar. Si la excusa es que Cristo era Dios, Esteban era un hombre pecador, salvado por gracia, como tú y yo hemos sido salvados por pura gracia.
Y Pedro concluye el versículo 8 diciendo, sed amigables. Esta palabra denota a alguien que tiene una mente humilde. Alguien que tiene una mente humilde. Si nosotros refrescamos la memoria, nos recordamos que tanto la Biblia de las Américas como la Nueva Traducción Viviente terminan hablando con una actitud humilde, de espíritu humilde. La pregunta es, ¿qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. El orgullo. Y miren lo que dijo Jesús en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow. Aprended de mí, que soy ¿qué, Jesús? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice, y cito, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis ni por vanagloria ni por contienda, antes bien con humildad. Nada hagáis con arrogancia, nada hagáis con soberbia, sino con humildad. Decía un estudioso, podría decirse que la humildad es la virtud más esencial y global de la vida cristiana. Lo contrario a la misma es el orgullo. Y el orgullo no procura la armonía, sino la desunión por la dureza del corazón. Fin de la cita. Wow. Mientras el orgullo promueve la armonía y la unidad, mientras la humildad promueve la unidad y la armonía, el orgullo promueve la desunión. La humildad promueve la armonía y la unidad. El orgullo promueve la desunión. ¿Pero por qué? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón, que a veces nos visita y caemos en la tentación. Mira lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 11. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y nosotros a veces como cristianos, nosotros expresamos esos versículos. Pero a la hora de que pase cualquier cosa, le damos cabida al orgullo. Le damos cabida a la soberbia. Sin embargo, Lucas nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué, Pedro? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios mismo resiste al orgulloso. Sin embargo, el mismo Dios que resiste al orgulloso da gracia a los humildes. Una pregunta ahí de aplicación. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Queremos insistir en el orgullo? ¿O queremos imitar a Cristo? Que nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No se trata, cito nuevamente, de buscar la quinta pata al gato. Se trata de que si quiero ver día bueno, Dios nos dice que cada uno de nosotros debe ser del mismo sentir, compasivo, amando fraternalmente, misericordioso y amigable. Nuestro segundo punto que queremos resaltar del texto está basado en el versículo 9. Queremos días buenos, debemos de cuidar nuestro hablar y nuestras acciones. Debemos de cuidar nuestro hablar y nuestras acciones, nuestro hablar y nuestras actitudes. Versículo 9 dice, y cito, no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le dase bendición. La Nueva Traducción Viviente, permítame citar este versículo también en esta versión, dice: no paguen mal por mal, no respondan con insulto cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él le concederá su bendición. Es interesante, amados hermanos, que recordemos, y decían algunos estudiosos, que la madre de la enseñanza es la repetición. Recordemos que nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Y en el capítulo 2, versículo 21 al 23, Pedro nos dijo o nos dice lo siguiente, haciendo referencia a Cristo: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Wow! Cuando él le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le injuriaba, no respondía con injurio. ¿Qué hace Cristo? Encomendaba las cosas al que juzga justamente. ¿Quién es que juzga justamente? Dios. Cristo ponía las cosas en las manos de Dios. Queremos ver el día bueno, tenemos que cuidar nuestras acciones y nuestra boca. Henry Mahan hace un comentario de este versículo y cito. Dice: es interesante resaltar que en lugar de maldecir, estamos llamados a bendecir. Esta palabra denota elogio o hablar bien de otro. Es una terrible tentación responder de la misma manera en que hemos sido interpelados. Fuimos llamados a amar, no a odiar, a bendecir, no a maldecir, a perdonar, no a vengar, a la misericordia, no al juicio, a demostrar la misma actitud de Cristo, no al espíritu del mal. Soy llamado a heredar una bendición y ser una bendición. Fin de la cita. Wow. Jesús lo dijo de esta manera. Mateo 5, versículo 38 al 48. El amor hacia los enemigos. Mira lo que dice el texto. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué, Jesús? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. Aleluya. ¿Queremos ver día bueno? Tenemos que bendecir al que nos maldice.
Pastor, pero no es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero es posible. Es posible si tú y yo entendemos que este mundo no es nuestra ciudadanía, que tú y yo somos peregrinos extranjeros y estamos de pasada. Que así como a Cristo aborrecieron, van a aborrecer a todo aquel que sigue a Cristo. Pero tú y yo estamos llamados a imitar a Cristo. Que cuando le maldecían, Él nos respondía con maldición. Pastor, por eso no es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero lo podemos en el poder del Espíritu. Amar a vuestros enemigos. Wow. Bendecir a los que nos maldicen. Ahora, porque si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? No hay ninguna, hermano. Si nosotros nos sometemos solamente a los jefes que son afables, y a lo difícil de soportar no damos buen testimonio del cristianismo. Pero cuando tú y yo nos sometemos a lo difícil de soportar, y esos jefes insoportables ven la mansedumbre que tú y yo mostramos, pueden llegar a decir, aún en el silencio de su madrugada, verdaderamente el evangelio es poderoso, porque a ese yo le hago tanto mal y nunca me ha respondido nada malo. Y ahí manifestamos el poder del evangelio. Con eso nosotros predicamos. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, dice Jesús, ¿qué hacéis de mal? ¿No es también eso así los gentiles? Wow. Hermanos y hermanas, estamos llamados a amar a aquellos que nos maldicen. Tercer punto, basado en los versículos 10 al 12. Si queremos ver días buenos, debemos de refrenar nuestra lengua sabiendo que nuestro Dios nos conoce. Debemos refrenar nuestra lengua sabiendo que Dios nos conoce. Versículo 10 al 12 dice, y cito, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La Nueva Traducción Viviente cita de estos versículos y permita compartirlo. Dice así, y cito, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrene tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Gracias. Es interesante, amado, comentar, y le puedo dejar esta tarea y lo puede leer en su casa, que esta porción del versículo 10 al 12, el apóstol Pedro le está citando del Salmo 34. Un salmo que habla de la protección divina, escrito por David. Y tal cual como nosotros acabamos de leer los versículos del 10 al 12, así mismo también está en el Salmo 34, versículos 12 al 16. Pedro le da una serie de exhortaciones en estos 3 versículos a su audiencia. Henry Mahan comenta de estos versículos, y permítame citarlo, presten atención, algo muy edificante. Dice, y cito, el creyente está llamado a refrenar su lengua de la mentira, la calumnia, el chismorreo, palabra áspera, crítica destructiva, sabiendo que de la abundancia del corazón habla la boca. El creyente está llamado a apartarse del mal y a buscar lo que es justo, lo que es bueno. Por esto el creyente debe de evitar conversaciones malvadas,
El creyente no solo debe ser amigo de la paz, sino un promotor de la paz, sabiendo que los ojos del Señor están sobre nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros motivos y actitudes. Sus oídos están abiertos a las oraciones de sus hijos que buscan la paz y la justicia, pues su rostro está contra aquellos que tienen un espíritu amargo, de justicia propia y lleno de orgullo. El mayor peligro que puede tener un creyente es olvidar que Dios ve, que Dios conoce y mide los corazones de cada uno de los hombres. Fin de la cita. ¿Quiere ver el día bueno? Refrene su lengua. Otra tarea que pudiera dejarle, Santiago capítulo 3. Un texto un poquito extenso que Santiago coge para hablar de este miembro que es pequeñito, pero es bien rebaloso, que es capaz de incendiar un mundo entero. Es capaz de bendecir a Dios y es capaz de maldecir a los hombres que fueron creados a imagen de Dios. Y cuando leas el texto te darás cuenta que Santiago dice a su audiencia, esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Pedro le dice a su audiencia, porque el que quiera amar la vida y ver el día bueno, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Que hacen el mal. Efesios 4:29 dice lo siguiente, y cita: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es interesante resaltar que esa palabra, cuando dice ninguna palabra corrompida, no solamente está haciendo referencia a malas palabras. No. Esa palabra denota cualquier palabra que no edifica. Si no edifica, destruye. Y si destruye, entonces es corrompida. Por eso es que debemos refrenar la lengua del chiborreo, de la crítica destructiva. Tenemos que refrenarla. En una ocasión, el hermano Samuel Michelin predicaba un sermón y decía: hermana, que te gusta el chisme, no le prestes tu boca a Satanás. Y hermana o hermano que te gusta el chisme, no le preste el oído. No le preste el oído. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Como Dios conoce y escucha la oración de sus hijos, el apóstol Pablo, hablando a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 6, le dice: por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Dios escucha la oración de sus hijos. Por nada estéis afanoso, sino oren. Pero no como mucha gente que anda dándole orden a Dios. No. ¿Cómo es posible que la criatura le va a dar orden al Creador? Es imposible. Pablo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No dándole orden a Dios, con acción de gracia. Aún Jesús en Getsemaní le dijo al Padre: si tú quieres, pásale en esta copa, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Hebreos 12, 14 nos dice a nosotros: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Juan 14, 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenemos que ser un promotor de la paz. Tenemos que amar la paz, sabiendo que la paz que Cristo nos ha regalado no la da como el mundo la da. Tenemos que promover la paz en el lugar de trabajo, promover la paz en el matrimonio, promover la paz como ciudadanos, promover la paz dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Jesús, hablando en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino de Dios. Vamos a buscar el texto, Mateo 5. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra en propiedad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios te ha llamado, si queremos ver días buenos, a ser hombres y mujeres de paz. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? 3 aplicaciones que quiero compartir para orar. 3 aplicaciones que quiero compartir para orar y cerrar esta exhortación. Y la primera es que tú y yo estamos llamados, según el texto, a procurar la unidad. A procurar la unidad. No una opción, no un mandamiento. ¿Habrá momentos de diferencia? Sí. Pero si hay que pedir perdón por cualquier ofensa, pedimos perdón, hermano. Pedir perdón. Ahora, la humildad es que nos ayuda a eso. Y cuando pedimos perdón en humildad, ¿qué viene ahí mismo? La armonía, viene la reconciliación, amén. Viene la paz, viene la tranquilidad. Y hermano, déjeme decirle que eso repercuta en las 4 esferas que nosotros acabamos de mencionar ahora mismo. Como ciudadano, como empleado, como esposo o esposa, pero también dentro de la iglesia. Porque la iglesia, decía alguien, son hospitales. Y cada miembro tenemos una enfermedad común, el pecado. Y no he infectado tanto que puede haber un momento de algún roce. Pero tú y yo estamos llamados a procurar la unidad. Amén. ¿Cómo? Pidiendo perdón. Hubo un momento de dificultad. Acércate. Acuérdate que él es tu hermano, tu hermana, por lo cual Cristo murió en la cruz. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, creo que versículo 25, no recuerdo? Que no dé lugar al diablo. El único que le interesa división y chimorreo y desunión es a Satanás. No dé lugar al diablo. No deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Antonio, ¿cómo le damos lugar al diablo? Cuando postergamos la cosa.
Hipotecamos la cosa, hipotecamos la cosa, hipotecamos la cosa. Y venimos a la iglesia, levantamos la mano. Hombre, sobre todo, y con una cosa ahí. No, espérate. No, es que no podemos, no estamos llamados a eso. No estamos llamados a eso. No estamos llamados a eso, hermano. Efesios 4, 25 al 27, el versículo del 27 dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el 27. Desechando la mentira, habla verdad. Cada uno con su prójimo. Ahora, ¿por qué? Porque somos miembros los unos a los otros. Ya somos uno en Cristo. Somos hermanos y hermanas. Somos hermanos y hermanas. Tu dolor debe ser mi dolor. Tu gozo debe ser mi gozo. No podemos darle lugar a Satanás. Y vienen meses y pasan semanas y nosotros con cosas por resolver sin resuelta. Donde la Biblia es clara y enfática en Mateo 18, 15. Si un hermano comete alguna falta, ve con él a sola. Habla con él, habla con ella. Y se arrepiente, ganar a tu hermano. Si no, busca un testigo. Si no, ve a la iglesia. Pero la idea es restaurar a esa persona. Hermano, les ruego, y se los ruego por favor. Si tienen que conectarme a mí en algo, no me dejen. Por favor, se los ruego. Amonétenme. Aconséjenme. Corríjanme. Pero no le demos lugar a Satanás. Satanás es un experto en sembrar cizaña dentro de la iglesia. Satanás es un experto en sembrar discordia en los matrimonios. Satanás es un experto en sembrar cizaña en el lugar de trabajo. Satanás quiere ver destruido a la iglesia de Cristo. No le podemos dar lugar al diablo. No debemos dar lugar al diablo. Debemos procurar la unidad. Y mayor aún, si cuando te están exhortando te guían a la palabra. Eso es importante aclararlo. Exhorta a tu hermano o amonesta a tu hermano con la Biblia. No que a ti te parece, a mí me parece. Sino con la palabra. Porque si es con la palabra de Dios, entonces no eres tú que me estás corrigiendo, no eres tú que me estás exhortando, es Dios mismo. Y Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y la voz de Dios está aquí. 66 libros ya dado por Dios. Cada vez que tú lees la Biblia, Dios nos habla. Y John Piper en una ocasión, un pastor dijo: si quiere escuchar la voz de Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Y va a escuchar a Dios. Procuremos la unidad. Procuremos la unidad. Oremos por la unidad. Ayunemos por la unidad. No le demos lugar a Satanás. Otro punto de aplicación: pidamos a Dios en oración que nuestras acciones y hablar sean palabras que traigan gloria a su nombre. Que en lugar de maldecir, que nuestras palabras sean de edificación, no de destrucción. Que nuestras palabras sean ¿cómo? De edificación, no de destrucción. El único que vino a tergiversar la obra que Dios creó fue el diablo.
Si tú vas a Génesis 1 y Génesis capítulo 2, te darás cuenta que los textos cierran diciendo que todo lo que Dios creó, lo creó bueno y en gran manera. Hasta que entró el pecado, en el capítulo 3. ¿Y quién trajo el pecado? El diablo. Si tú lo que vas a decir, lo que va a hablar, no edifica, hermanos y hermanas, por favor, no lo digamos. Mejor oremos. Que nuestras sanciones y hablar sean para su gloria. Es bueno hacer ese ejercicio. Si lo que voy a decir no trae gloria a Dios, no lo diga. No lo digamos. Porque no glorifica a Dios. Y si no glorifica a Dios, amados hermanos, ¿a quién entonces glorifica? Al diablo. El Señor lo reprenda. Y tú y yo hemos sido salvados para la gloria y la alabanza de su nombre. De su nombre. Y por último, procuremos ser promotores de paz. Y mientras dependa de nosotros, la Biblia dice, debemos estar en paz con todo el mundo. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Actores que a veces es difícil, ¿cuál es el llamado? Esa es la meta. Debemos ser promotores de paz. Debemos ser pacificadores. Porque vimos la bienaventuranza que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Imagínate un cristiano que esté promoviendo la violencia. Que esté promoviendo la desunión. Que esté promoviendo el pleito. Tenemos que revisarlo. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a ser pacificadores. ¿Cómo estamos llamados a ser? Pacificadores. Bienaventurados, dichosos, macarios. ¿Es que? Aquellos que son pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que el Señor nos ayude. Así queremos ver el día bueno. Que Dios nos dé la gracia de aplicar todas estas verdades que hemos compartido en esta tarde. Vamos a orar. Señor, queremos